Hola, bienvenidos a mi presentación sobre las violencias como configuradoras de identidades y subjetividades. Esta es una reflexión desde mi experiencia cotidiana. Mi nombre, Carlos Andrés Narváez Bolívar, estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta presentación analizaré cómo las violencias estructurales, simbólicas y cotidianas influyen en la construcción de mi identidad y subjetividad, tomando como referencia mi contexto personal. Un hombre de mediana edad, de estrato medio, trabajador en un call center, esposo y cabeza de hogar, enfrentando diariamente múltiples relaciones sociales. Pero, ¿qué entendemos por violencia? En esta diapositiva podemos apreciar cómo no solo existe la violencia física, también existe la violencia estructural, la violencia simbólica y la violencia cotidiana. Según Bourdieu, la violencia no siempre se ejerce con golpes, muchas veces aparece de manera invisible, naturalizada, aceptada socialmente. Calderón explica que esa violencia simbólica reproduce desigualdades porque las personas terminamos aceptando como normal aquello que nos afecta. Es por eso que mostramos cómo soy víctima de violencia estructural en mi vida. Aquí podemos verme como en mi trabajo de 8 horas diarias, con un salario mínimo, con una alta carga laboral, con estrés económico, además de eso la presión por sostener el hogar. Aquí, pues, se ve la desigualdad social, ya que como trabajador de call center experimento violencia estructural cuando el sistema económico me exige productividad constante, pero mi salario apenas alcanza para cubrir necesidades básicas. Esto genera frustración, ansiedad y afecta mi identidad como proveedor. También la violencia simbólica, lo que parece normal, ya que a veces me exijo emocionalmente porque crecí con ideas como el hombre no llora o debe resolver todo. Esa violencia simbólica me golpea físicamente, pero condiciona cómo pienso y siento. También tenemos víctima en la cotidianidad, en donde pues se puede ver la discriminación por el nivel socioeconómico, la tensión frente a la diversidad cultural, todo esto por exigencias laborales y los estigmas sociales. Aquí me gustaría hacer un pequeño énfasis en el corto Migrantes. En este corto se muestra cómo el rechazo al otro genera exclusión. En mi entorno ocurre algo similar con mis vecinos venezolanos o de otras partes que llegan de regiones. Muchas veces la sociedad los juzga antes de conocerlos, pero no miramos su historia personal, a lo que afrontaron, por qué se encuentran acá, su situación actual y cómo podemos desenvolvernos nosotros dentro del contexto de nuestra sociedad para poderles ayudar a resolver estos conflictos y que se integren en la población. Esto me lleva a que también nosotros podemos ser victimarios. En mi caso, podemos ser victimarios en mi hogar. Aquí Paulo Freire me enseña o me permite reconocer que quien ha sido víctima también puede convertirse en victimario al reproducir aquello que ha aprendido. Y Bourdieu me ayuda a entender cómo es que normalizamos ciertas conductas. Esto se ve en mi hogar, cuando levanto el tono de voz a mi esposo, cuando no existe la paciencia, cuando hay silencios incómodos en medio de las conversaciones. Estos silencios lo que hacen es agrandar estos conflictos y pues aquí también se puede generar un maltrato social. Aquí pues reconocerme como posible victimario fue difícil, porque a veces la violencia aparece en pequeños actos. Y todo esto, pues lo que hace es que genera un tipo de violencia de género y hogar. Puedo ser victimario también en la sociedad cuando pues denigramos a personas que son extranjeras sin tener en cuenta cuál es su historia y por qué terminaron migrando hacia esta sociedad. Esas conductas nos convierten en victimarios, juzgándolos por su acento, asociándolos por el problema de la migración, por asumir conductas por apariencia, por generar bromas o comentarios que se normalizan. Aquí Emanuel Levinas nos enseña que el otro
nos exige responsabilidad. Ignorarlo o reducirlo a un estereotipo también es una forma de violencia. En la violencia del género y hogar podemos ver la referencia al corto en el orden de las cosas, en preguntas como por ejemplo, ¿qué conductas normalizamos? ¿Qué silencios sostenemos? Este corto nos muestra cómo la violencia puede volverse rutina y me hace pensar en cómo muchas veces naturalizamos estas pequeñas formas de control o dominación dentro del hogar sin darnos cuenta. Aquí entraríamos también a analizar cómo la diversidad y construcción de subjetividades pueden, en mi contexto real, volvernos, en este caso, a nosotros, victimarios. Aquí, pues con los vecinos venezolanos, de pronto con personas que vienen de la costa colombiana y que también, pues, nosotros entramos a ser victimarios, a juzgarlos por sus condiciones de vida, de pronto por sus costumbres. Aquí, según Shooter, nos plantea que el encuentro con el otro transforma nuestra subjetividad. Cuando convivo con personas diferentes, tengo dos opciones: reproducir prejuicios o construir empatía y solidaridad. Aquí, como reflexión personal, podemos darnos cuenta de que no solamente soy víctima, también puedo reproducir la violencia. Como en cero, muchas veces las etiquetas sociales nos definen y limitan. Así, comprendí que mi identidad no está formada únicamente por mis experiencias como víctima, sino también por mis acciones hacia otros, que me puede volver víctima. Como conclusión final, podemos ver que la transformación de la violencia implica reconocerla, cuestionarla, dialogarla y cambiar estas prácticas diarias. Aquí, pues, la transformación social comienza en la conciencia individual. Al concluir este análisis, puedo ver y entender que las violencias están presentes en mi vida diaria, incluso cuando no las noto. Reconocerlas me permite actuar distinto, ser más empático con mi esposa, más humano en mi trabajo y más abierto frente a la diversidad social. La transformación comienza cuando dejamos de normalizar aquello que nos hace daño. Finalmente, para concluir, hoy entiendo que no basta con señalar la violencia en otros. El verdadero cambio empieza cuando me atrevo a reconocerla dentro de mí, porque mi identidad no está definida por la violencia que viví, sino por las que no decido seguir reproduciendo. Para finalizar, la bibliografía. Aquí utilizamos como referencia a Award Winning de Animation Short Film con Migrantes. También El orden de las cosas, un corto contra la violencia del género. A Calderón sobre la violencia simbólica en Pierre Bourdieu, la trama de la comunicación. A Escudero con el maltrato sutil. A Shooter en el diálogo internacional y en la construcción de las subjetividades. También a Morales con subjetividades críticas transformadoras y solidarias, reflexiones y prácticas. El objeto virtual de aprendizaje que se encuentra en el repositorio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, a Torres en el papel de la violencia simbólica en la configuración de identidades y subjetividades, y Janelius Creative con cero, un video en YouTube. Les agradezco mucho por su atención. Espero que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.